Muy bien, vamos a desarrollar en esta parte los ejercicios complementarios. Primero recordar que la sinonimia es un fenómeno semántico que estudia los sinónimos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a trabajar en esta parte, ¿no es cierto?, lo que vamos a denominar semejanza semántica. Entonces, ¿cómo semejanza semántica? O sea, de alguna manera vamos a encontrar los términos semejantes o los términos parecidos en su significado. Por eso hay que guiarnos de la palabra base. Eso es importante. Si no tenemos en consideración eso, chicos, lamentablemente no vamos a poder, de alguna manera, no vamos a poder contestar las preguntas de manera correcta. Entonces, para establecer esto, vamos a decir lo siguiente. Primero, ¿no es cierto?, tenemos la palabra interino. ¿Qué es interino? Ustedes han escuchado el término técnico interino, ¿no es cierto? O sea, un técnico provisional en este caso, ¿no? Un técnico que de alguna manera está en el plantel, pero que no se desempeña como, un técnico de manera oficial, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿no es cierto?, el sinónimo de interino sería la palabra provisional, ¿no es cierto? Alternativa B, entonces, sería provisional. Además hay que recordar que cuando yo establezco la relación de sinonimia, debo saber que deben compartir la misma categoría gramatical. Si interino es de alguna manera un adjetivo, provisional también es un adjetivo, una cualidad. Vamos a la pregunta 2, corazonada. ¿Qué quiere decir? Un presentimiento. Sinónimo de corazonada, lógicamente, allí sería la alternativa C. Presentimiento. ¿Saben también cómo se le llama? Se le llama barrunto, ¿no es cierto? Barrunto o barruntar, presentir. Pregunta número 3 dice otear. ¿Qué cosa es otear? Otear, ¿no es cierto?, no es otra cosa que observar a alguien pero con sigilo, o sea que sin que la otra persona se dé cuenta. O sea que acá el sinónimo de otear es ¿qué cosa? Vigilar. Recuerden la correspondencia en la categoría gramatical. Si otear es verbo, vigilar también es verbo, ¿correcto? Deben corresponderse en eso. Pregunta número 4 dice nefando. ¿Qué cosa es nefando? Nefando, ¿no es cierto?, es que es una acción que dura en el tiempo, que perdura, ¿no es cierto? Es una acción sempiterna. Entonces también podemos decir qué cosa es entonces acá el sinónimo de la palabra nefando es perpetuo. Alternativa A, perpetuo, ¿correcto? Alternativa A, perpetuo. Ahí está la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la sinonimia y esas son las alternativas. Ahora vamos a la antonimia, que también es un fenómeno semántico, pero si en la sinonimia remarcamos la semejanza, aquí debemos remarcar ¿qué cosa? Debemos remarcar la oposición semántica. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir no otra cosa que vamos a registrar, ¿no es cierto?, aquellas palabras que no es que tengan diferentes significados, sino que se opongan, ¿no es cierto?, que se opongan significativamente o que se opongan en su significado, ¿correcto? Vamos a la pregunta 5. ¿Qué cosa es languidez? Algo que de alguna manera no tiene fuerza, no tiene vigor, no tiene fortaleza. El antónimo de languidez, ¿no es cierto?, allí sería pues, no, vigor. Alternativa B, vigor. ¿Correcto? Ahí está. Si languidez es adjetivo, vigor también es adjetivo. ¿Correcto? Ahí está. Languidez es sustantivo, vigor es sustantivo. ¿Correcto? Vamos a la pregunta número 6. Miseria. Pobreza, ¿no es cierto? Persona que vive de alguna manera pidiendo limosna, miseria, ¿no es cierto? El antónimo de miseria, ¿cuál sería ahí la respuesta? La respuesta correcta sería opulencia, ¿no es cierto?
Opulencia. Opulencia. Ahí está la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice albura. Albura viene de algo, o sea, viene de blanco, ¿no es cierto? Entonces, si albura tiene que ver con claridad por lo algo, ¿cuál es el antónimo de albura? El antónimo de albura definitivamente aquí sería opacidad, ¿cierto? Alternativa de opacidad. Son sustantivos, por eso es que se corresponden gramaticalmente, ¿correcto? Y pregunta número 8 dice, desdeñar es despreciar, ¿no es cierto? Excluir a alguien por alguna cualidad, por alguna condición, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 8 o el antónimo? Apreciar, ¿no es cierto? Alternativa C, apreciar, ¿correcto? Ahí está la respuesta. Entonces, estos dos elementos corresponden a los denominados fenómenos semánticos, ¿no? Esto se estudia en lingüística y se establece como la semántica, ¿no? Hay tipos de elementos que se construyen dentro de la semántica. En este caso los sinónimos y los antónimos o la sinonimia y antonimia. Ahora, profesor, en las series verbales, ¿qué encontramos? Lo que debemos hacer en las series verbales es guiarnos por ¿qué? Es guiarnos por el campo semántico. Y en este caso, el campo semántico me determina que, profesor, me va a determinar el rasgo común, ¿no es cierto?, de ciertas palabras o de ciertos términos. En este caso, chicos, ¿no es cierto?, vamos a series verbales. Dice la pregunta número 9 lo siguiente, ¿no? Diálogo, coloquio y conversación son sinónimos, ¿correcto? Si ya sé que el rasgo común es la sinonimia, ¿cuál es el término que falta? Ahí la alternativa correcta es tertulia, ¿correcto? Alternativa E. Tertulia sería la respuesta, ¿correcto? Vamos a la pregunta número 10. Dice, ¿cuál es la serie verbal de antónimos de perspicaz? ¿Qué es perspicaz? Persona que sabe, persona que conoce, persona hábil. ¿Cuál sería el antónimo de perspicaz o la serie que corresponde a la antonimia? Ahí la respuesta correcta sería estulto, sandío y memo, ¿correcto? Entonces acá colocamos de estulto, sería, ¿no es cierto?, sandío y memo, ¿no? Personas de poco entendimiento o personas con un límite de razonamiento, ¿correcto? Vamos a la pregunta 11, dice, señale cuál es el vocablo que no pertenece a la serie verbal. Tenemos acá pestífero, fétido, mórbido, hediondo y pestilente. Lógicamente que ahí la respuesta correcta sería la C, mórbido, porque todos implican un mal olor. Excepto mórbido implica morbo, ¿no es cierto? Algo que quiero saber o algo que quiero descubrir pero que no se me presenta. Mórbido, ahí está. Y pregunta número 2 dice, ¿cuál de las siguientes palabras no corresponde al campo semántico de las otras? Tenemos impaciente, impasible, excitado, alterado, agitado. Ahí la respuesta correcta sería impasible, ¿no es cierto? ¿Qué es impasible? Impasible, ¿no es cierto?, quiere decir que es aquella persona, ¿no es cierto?, que demuestra una tranquilidad, ¿no es cierto?, mientras que el resto sí implica el alterar los ánimos, ¿no? Profesor, entonces en las series verbales, ¿qué debemos hacer? En las series verbales lo que debemos hacer, chicos, es tratar de encontrar el campo semántico y el rasgo común y a partir de eso ver cuál es la palabra que va a continuar esa serie, evidentemente, ¿correcto? Ahora vamos a comprensión de lectura, vamos al último texto. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en comprensión de lectura y en este texto reflexivo, ¿correcto? Dice, nos hemos quedado en este mundo nuestro, en este comillas, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, si ponen este como comillas, quiere decir pues, que no es tan cierto que este mundo sea nuestro. Enfrentados cara a cara ante nuestras propias vidas, sin posibilidad de recurrir a una instancia superior que nos justifique.
o nos guíe. O sea, es como que vivimos el día a día sin nada, digamos, sin ningún propósito, ¿no? Vivir, vivir por vivir, por vivir. Como si la propia existencia fuera una condición teleológica. ¿Saben lo que es la teleología? Bueno, la teleología es una ciencia, bueno, es una disciplina filosófica que estudia el fin, ¿no es cierto? Como una consecuencia de los medios, ¿no? Eso decía, por ejemplo, digamos, uno de los representantes del Renacimiento, ¿no? Italiano, Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios, ¿no? El vivir por vivir. O sea, el vivir por vivir es una vida sin una guía determinada, ¿no? Sin guía. O sea, también sin orden, ¿no? Exacto, ahí está. Esa es la primera parte. Ahora dice, ¿qué encontramos? Encontramos que nuestra vida es voluntad de poder. Vivir es voluntad de poder, es decir, un continuo afán de superarse a uno mismo, de ir más allá. Vivir es voluntad de poder, dice, ¿no? Vivir es voluntad de poder. O sea, de alguna manera, dice acá, de ir más allá. O sea que en esta parte ya no hablamos de una vida por vivir, ¿no es cierto? Una vida sin guía, sino estamos hablando aquí de una vida que implica, de alguna manera, un continuo superarse, ¿no? Una continua superación, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca. Y dice después, ¿no es cierto? Dice después, el hombre ama la voluntad de poder más que su felicidad. Descubre en sí mismo que todos sus instintos le empujan a vivir más intensamente, a vivir más de lo que ha vivido y a superarse a sí mismo en cada ocasión. En esto consiste la vida y se muestra desde los seres más primitivos, pasando por los animales hasta el hombre. Se observa que la vida supone una continua superación de sí misma. La vida supone una superación constante. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida, la propia vida o la propia felicidad, ¿no es cierto? La propia felicidad, ¿no? Es inferior a la superación. O sea, profesor, que privilegiamos más la superación que la felicidad. Eso es lo que dice el texto. A veces privilegiamos más la condición de superarnos, de ser mejor cada día más, que ser felices nosotros mismos. Ahora, ¿eso de qué depende? Yo pienso que depende mucho de lo que nos rodea, depende mucho de la presión social, depende mucho de cosas que están alrededor, ¿no? Ahora, y esto es una condición, dice, primitiva desde siglos o desde años antes. Por eso se ha pasado a lo largo de una extensa cadena evolutiva desde las bacterias a los animales y al hombre, pues, ¿no? Entonces, es como decir, vivir, ¿no es cierto? Por vivir implica el vivir solamente bajo una condición de superación constante y no disfrutar de la propia vida. Por eso dice este mundo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Interesante el texto. El texto leído trata principalmente sobre ¿qué? Trata principalmente sobre la voluntad de poder en el ser humano. Alternativa C, ¿correcto? Eso es lo que trata. Vamos a la pregunta 14. Dice, en el texto el vocablo empujan, ¿qué significa? ¿No? El vocablo empuja, estimula, pues, ¿no? Alternativa E, estimula al ser humano, ¿no? Dice, de acuerdo al texto, una instancia superior, ¿qué sería? Una instancia superior sería superarse a sí mismo, ¿no? Pero ¿qué sería una instancia superior? En la pregunta 15 sería la alternativa B, un ente divino, pues, ¿no? Alternativa B, un ente divino. Y pregunta 16, el hombre busca superarse a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué busca superar a sí mismo el hombre? Porque así lo exige la naturaleza.
así lo exige la naturaleza. No es por convicción personal, sino porque los elementos externos van a influir en esta decisión. ¿Correcto, chicos? Muy bien, eso ha sido todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero que la clase les haya servido y ya nos vemos pues la próxima semana ya con el curso de alguna manera, no, vamos a ver, ¿no? Si es el review de literatura, pero de todas maneras debemos continuar con la enseñanza. Ya chicos, nos vemos en una próxima edición. Cuídense, chao.